como esto es filosofía política, nos vamos a referir a la verdad en la política. Pero también vamos a hacer algunas referencias a la verdad desde el punto de vista nociológico y epistemológico, que no es exactamente lo mismo y que ambos puntos de vista son desarrollados por la filosofía. Es decir, sin duda que el tema de la verdad ha sido siempre un tema filosófico. Y como en cada parte de la filosofía se encuentran posiciones bastante, yo diría, descaminadas. Alguna vez he escuchado decir algo absurdo, ¿no? Como que la verdad no existe. Lo que sin duda es un exabrupto, porque no tiene sentido decir eso. Si yo digo la verdad no existe, entonces lo que estoy diciendo no es verdadero. Porque si no existe la verdad, ¿cómo puedo decir la verdad no existe? Es un bucle lógico, una contradicción abierto, es un sinsentido. Es como decir, yo no existo. ¿Y cómo puedo decir que no existo si no existo? Si no existo, no puedo decir nada sobre mí, ni siquiera que no existo. Porque si digo que no existo, es que existo. Y por eso puedo decir no existe. La verdad no existe. Un absurdo filosófico. Y claro, personas cómodas que les gusta la novedad, que les gusta lo impactante, inmediato y extremo, pero qué pensamiento tan profundo a semejante absurdo. Es pues un absurdo decir la verdad no existe. Hay diferentes formas como se plantea esta paradoja, también llamada así, ¿no? Una forma es, por ejemplo, esta. Voy a escribir, aunque el pizarro está... Está sin borrar, lo dejan sin borrar, no sé quién lo dejará, algún docente, seguramente recién contratado. Bueno, ya. Lo que está escrito abajo es falso. Lo que está escrito arriba es verdadero. Es otra forma de presentar la paradoja, ¿no? De la mentira, así se llama también. Y claro, es como decir la verdad no existe. ¿Por qué es una paradoja? ¿Por qué es un contrasentido? ¿Por qué es un bucle lógico? Es todo eso porque si analizamos resulta insostenible. Cuando tenemos un juicio cualquiera, la lógica matemática proposicional dice un juicio P, que en realidad es una proposición. El juicio P, que es una proposición, solamente tiene dos valores, verdadero o falso. La lógica matemática asigna valores equivalentes, solo hay dos valores. ¿Qué significa que una proposición P sea verdadera?
significa que lo que dice P equivale, vamos a usar el símbolo, con la realidad. Y lo que dice P, si no equivale con la realidad, entonces es falso. Si yo digo hoy es lunes, ¿verdadero? Sí, verdadero. Pero resulta que en Japón ya no es lunes en este momento, es martes. Y hay algunos lugares en que parecería que a ratos es mañana y todavía es ayer. Hay un libro, ¿no?, de Humberto Eco, una novela, La isla del día de antes se llama, que trata sobre este tema tan interesante, porque no es muy simétrico, no es muy estricta la división horaria, tiene sinuosidades. Pero bueno, si yo digo hoy es lunes, ¿es verdadero o falso? Todos dirán aquí en este momento verdadero. Yo les digo, no, es falso. ¿Cómo es falso? Pues yo estoy hablando, en este momento me estoy hablando en Japón, en Tokio. En Tokio en este momento es la 1 de la mañana del día martes 10 de octubre, en este momento. Entonces cuando digo hoy es lunes, es falso si me estoy refiriendo a Tokio. Claro, es que todo depende a lo que uno se refiere, ¿no? Cuando yo digo hoy es lunes, hay que entender primero dónde y segundo cuándo. Se entiende en este momento, en cuanto acabo de decir. La proposición P, hoy es lunes. Y si digo aquí, en La Paz, Bolivia, en este momento que según la hora local son las 13 horas 45 minutos, más 50 minutos, efectivamente todos van a decir es verdadero. Y claro, una proposición es falsa cuando dice algo que no corresponde con la realidad. Si yo digo, por ejemplo, hoy es martes y me estoy refiriendo aquí y ahora a La Paz, 13 horas 50 minutos, y digo hoy es martes 10 de octubre, falso, porque en este momento para aquí estamos todavía en el lunes 9 de octubre de 2023, 13 horas y 55 minutos. Entonces decir algo diferente o decir algo que no corresponde con la realidad es falso. Ahora, la realidad no es falsa ni verdadera, ese es un craso error propio de periodistas, propio de políticos. Alguien que estudia filosofía no va a decir algún exabrupto parecido, jamás. No va a decir esta realidad es falsa. Eso no tiene el menor sentido. La realidad no es ni verdadera ni falsa, la realidad es como es. Si yo la reflejo como es, digo una proposición falsa o verdadera, ¿sí? La reflejo de una u otra manera. Es falsa si la reflejo como no es. Es verdadera si la reflejo como es. Entonces, decir que la realidad es así o es asá es lo que se puede calificar de verdadero o falso, pero no la realidad. Ahora, el gran problema es quién conoce la realidad y por lo tanto puede establecer qué proposición es falsa o cuál es verdadera. Bueno, ese es otro problema y ahí entramos al criterio de verdad. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de la verdad en la política, en la filosofía? Decir la realidad es verdadera es un absurdo, no tiene sentido. Decir la verdad no existe es un exabrupto todavía mayor.
Porque si yo digo la realidad es verdadera, ¿cómo puede ser la realidad? La realidad es como es, si yo la reflejo como es, digo algo verdadero. La proposición es verdadera, pero no la realidad. Entonces yo como político puedo decir, Bolivia es el país más rico del mundo. Como político. Y justifico y digo, aquí todos vivimos felices. Fíjense. Y claro, estoy exagerando un poco, pero en ese orden de expresiones tan peregrinas hay otras que dicen lo que se le ocurre al hablante. Y claro, porque tiene cierto poder, termina generando una opinión totalmente subjetiva, antojadiza, falsa. ¿Desde qué punto de vista podemos decir que Bolivia es el país más rico del mundo? O hay otras imágenes, ¿no? Bolivia es un país que se puede representar con un mendigo sentado en una silla de oro. Son viejas expresiones que difícilmente se pueden rebatir por lo absurdas que son, pero que fácilmente también se ve que no tienen ningún sustento. En política, hoy día, se admite que para decir algo tiene que haber cierto sustento empírico. Tiene que haber alguna base, no sé, cuestionarios, sondeos de opinión, datos estadísticos, opiniones de expertos que sustenten algo. No puedo decir lo que me venga en gana. Bolivia es el país más rico del mundo. En Bolivia no existe el narcotráfico. Fíjense qué expresiones tan antojadizas y carentes de verdad. Porque claro, la verdad al final es lo que permite establecer si una proposición es tal. Es decir, ¿cuándo es la proposición verdadera? Cuando dice algo como es la realidad. Si yo digo Bolivia es un país mediterráneo, sí, pues es una proposición verdadera. Su situación la hace a Bolivia un país mediterráneo, y ahí no hay donde perderse, ¿no? Es decir, la realidad es tal que sé que Bolivia no tiene acceso soberano al mar, y por lo tanto decir Bolivia es un país mediterráneo es decir una proposición verdadera. Bueno, fíjense entonces, si yo digo la verdad no existe, es tal el absurdo que quedan dos posibilidades. Sabemos que una proposición P cualquiera, digamos, si digo hoy es lunes, esa proposición debe ser verdadera si hoy es lunes en realidad. En la realidad, claro que hoy es lunes en la realidad, nuestra realidad aquí y ahora. Dentro de 12 horas, aquí y ahora, bueno, dentro de 12 horas aquí y dentro de 12 horas, ya no van a ser, ya no ha de ser verdadera la proposición hoy es lunes. Pero incluso en este momento, aunque no aquí, sino en Japón, decir hoy es lunes ya es falso. Ya. Entonces está claro que las proposiciones solo pueden ser verdaderas o falsas atendiendo a lo que expresan los conceptos. Cuando digo hoy, estoy hablando de un lugar y de un momento. Se entiende aquí y ahora. No se entiende dentro de 15 horas. Se entiende aquí y ahora. Cuando digo hoy es lunes y eso es verdadero, se entiende aquí y ahora. Y si digo hoy es martes, eso es falso para aquí y ahora. Bueno, entonces una proposición puede ser verdadera o falsa, no hay otra posibilidad.
No, es que yo he estudiado la lógica trivalente del ingeniero Iván Guzmán de Rojas y hay la tercera posibilidad. Bueno, es un ejercicio matemático la lógica trivalente, que se quiere forzar lingüísticamente que habría un lenguaje que sea en tercera posibilidad, en tercer valor, que sí, que no, a veces sí, a veces no, tal vez sí, tal vez no, y al final ¿qué? Ambos y ninguno. Pero eso es pues bastante impreciso. No, es que yo hablando aymara, así nos expresamos realmente. No hay tal. Bueno, entonces la lógica es bivalente. ¿Y eso qué significa? Que una proposición es verdadera o falsa. Y si digo la verdad no existe, esa proposición solo puede ser verdadera o solo puede ser falsa. No hay otra opción. Veamos si es verdadera. La verdad no existe, proposición verdadera. ¿Qué significa eso? Significa que en la realidad la verdad no existe. O sea que en la realidad no hay ni siquiera un juicio que sea verdadero. Porque si hubiese un juicio que sea verdadero, entonces existe la verdad en ese juicio. Por ejemplo, decir, hoy es lunes, aquí ahora. No, pero como la verdad no existe, ese juicio tampoco es verdadero. Y si no es verdadero ese juicio, no lo es ninguno. Y si ningún juicio es verdadero, tampoco lo es el juicio que dice la verdad no existe. Por lo tanto, si el juicio, la verdad no existe, es verdadero, resulta que es falso. ¿Por qué resulta que es falso? Porque si la verdad no existe, no hay ni siquiera un juicio que sea verdadero. Y si no hay ningún juicio que sea verdadero, tampoco el juicio, la verdad no existe, es verdadero. Por lo tanto, es falso. Y si es falso, hemos partido del error de que era verdadero. ¿Cómo puede ser verdadero y falso al mismo tiempo? Desde el mismo punto de vista, absurdo. Ese es el absurdo. Segunda posibilidad, el juicio es falso. Bueno, dice la verdad no existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la verdad existe. Y si la verdad es que la verdad existe en la realidad, el juicio, la verdad no existe, es falso. Pero hemos dicho eso, que es falso. Sí, si es falso, decir la verdad no existe, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es el juicio verdadero? Que la verdad existe. Y si la verdad existe y esa es la realidad, no tiene sentido decir la verdad no existe como un juicio que siendo falso. Entonces, si la verdad existe, ¿cuál es la verdad? No se puede ser cualquiera. Necesariamente será que la verdad no exista como falso. Bueno, podría ser hasta cierto punto aceptar eso, es decir, como algo falso. Que decir la verdad no existe y por lo tanto la verdad es que la verdad existe. Bueno, como ven, es un juego lógico absurdo que no lleva a ningún lugar a enunciar estos bucles lógicos, esta paradoja del mentiroso, así también se llama. Entonces, hay que admitir pues, que hay juicios verdaderos y hay juicios falsos, que la verdad de un juicio depende de cómo se entienda la realidad y en qué sentido se mientan los conceptos del juicio. Es decir, cuando yo enuncio el juicio, hoy es lunes, ¿qué quiero decir con hoy? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Y además, ¿qué quiero decir con lunes? Es totalmente convencional. Claro que es convencional. Y es convencional según ciertas condiciones. Entonces, precisar las condiciones de comprensión de un concepto permite establecer la verdad del juicio o su falsedad. Bueno, entonces, eliminen por favor de su mente los exabruptos como la verdad no existe o como la realidad es verdadera. Eso no tiene el menor sentido y espero que en lógica estudien y razonen esto.
Bueno, en política, ¿qué pasa? En política lo que sucede, especialmente en esta época de la posverdad y la posmodernidad, que al político se le ocurre decir lo que le viene en gana, con justificaciones absurdas como, no, es que yo estoy hablando de una realidad alternativa. ¿Y qué es una realidad alternativa? Algo que, bueno, pues, de lo que yo estoy hablando, o sea, que él ha creado. Es como una ensoñación de algo fuera de la realidad, solamente imaginada por una mente enferma. ¿Qué hay entre los políticos? Hay entre los políticos. Fíjense esas actitudes. Entonces el tema de la verdad en la política es sumamente importante. Es más, si se la estudia filosóficamente. Aquí voy a poner algunos conceptos. Hay un pequeño libro, un texto muy pequeño, de pocas páginas, que se llama La concepción semántica de la verdad. Y el autor es este filósofo polaco llamado Alfred Tarski. Y aquí tenemos claramente un esquema que muestra en qué consiste la verdad desde el punto de vista de la teoría semántica, que es una teoría filosófica y que se aplica también a la filosofía política. Este político es de extrema derecha, es un nazi. ¿Qué significa eso? ¿Puede ser? A mí puede ser que no. Entonces, para establecer alguna proposición que tenga sentido, que tenga significado apropiado y que se pueda admitir que es una proposición verdadera, yo tengo que explicar lo que entiendo. Cuando digo es un nazi, por ejemplo. Entonces, en la política hay suma ligereza, y esa ligereza permite la agresión verbal, es decir, agredir e insultar al enemigo político que puede estar compitiendo con él, que lo desprestigio para evitar que tenga votos, que lo calumnio, lo ataco para que pierda credibilidad. Entonces, en la política es muy frecuente hacer uso de este tipo de recursos para enarbolar discursos, atacar a los enemigos, hacerse de propia base electoral, etc. Bueno, desde el punto de vista de la semántica, que es un punto de vista filosófico, ¿en qué consiste la verdad? Este esquema refleja la concepción de Tarski, este filósofo polaco, sobre la verdad. Bueno, primero hay que decir que la verdad solamente se aplica a las proposiciones. Aquí eso está representado en este escrito. Yo escribo algo, lo que sea, por ejemplo esto, ¿no? Este absurdo. Puedo escribir una proposición cualquiera. Alfred Tarski nació en 1902. Bueno, Alfred Tarski nació en 1902. ¿Verdadera la proposición? Es decir, es como si estuviese escrito aquí en un papel: Alfred Tarski nació en 1902. Eso, que lo expreso entre comillas, porque es una proposición, ¿es verdadero? Yo puedo asumir que sí. ¿Por qué? Porque presumo que en Varsovia en 1902, en una familia de apellido Tarski, nació alguien al que le pusieron el nombre de Alfred, y después fue un filósofo polaco que escribió, por ejemplo, el libro La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica. Entonces, si ha pasado eso realmente,
yo presumo que este juicio Alfred nació en 1900 es verdadero, porque realmente pasó así, que nació en ese año este señor al que llamaron así. Bueno, entonces lo que es verdadero o falso es siempre la proposición, el enunciado, el acerto, la aseveración. Todos son sinónimos: acerto, o enunciado, proposición, incluso afirmación. Pero no, la afirmación es siempre afirmativa, y a veces si es negativa tendría que ser negación. Puede ser, está bien. Hay afirmaciones que siempre son naturalmente afirmativas. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es P. Y si yo digo ese no es P, eso ya es una negación. Entonces no se puede confundir la afirmación con la... Ya está bien, si quiere llegar a esa diferenciación, ya no hay problema. Entonces decimos las proposiciones son afirmativas o negativas. Afirmativas si el sujeto cae dentro del conjunto predicado, es decir, ese es P. Y si el sujeto cae fuera del conjunto predicado, por ejemplo, decir las ratas no son bípedas, eso es una negación, además negación verdadera. Las ratas no son bípedas. Es una negación verdadera, entonces ese no cae dentro de P. El conjunto de las ratas no cae dentro del conjunto de los bípedos. Bueno, entonces está claro que sea afirmación, sea negación, la proposición, solo la proposición, llamada también enunciado, aseveración, acerto, y solo la proposición puede ser verdadera o falsa. Y además no puede ser verdadera y falsa. Ese es el principio, como hemos visto hace algún tiempo, de no contradicción. No puede ser que yo diga hoy es lunes y hoy no es lunes, porque en la segunda parte estoy negando la primera. No, es que en la primera parte se refiere a La Paz, Bolivia, y en la segunda parte se refiere a Tokio, Japón. Bueno, entonces diré, en este momento en La Paz, Bolivia, es lunes, y en este momento en Tokio, Japón, es martes. Esa es una proposición molecular verdadera. Entonces hay que explicar bien, explicitar bien a qué me refiero, dónde me refiero, cuándo me refiero, desde qué punto de vista me refiero. Y si es así, las proposiciones son verdaderas o falsas. Y si son proposiciones moleculares, molecular quiere decir que tiene más de una proposición, por lo menos dos, unidas por un conector. Supongo que usted sabe, todo eso es lógica elemental. Entonces el político construye discursos creando proposiciones, y las proposiciones las relacionan con diferentes conectores. Entonces hay que analizar cada una de sus proposiciones, que se llaman atómicas. Y una proposición atómica también es naturalmente verdadera o falsa. Entonces, si yo analizo el discurso de un político, tengo que establecer sus proposiciones atómicas, porque el discurso del político está lleno de trucos, está lleno de maniobras y torsiones para convencer, está llena de recursos estilísticos y de emotividad transmitida para generar adscripción. Así es el discurso del político, y hay que estar consciente de eso, y no hay que ser tan tonto para ser parte de los manipulados por el discurso del político, a no ser que alguien tenga interés. Como quiero que este gane y me dé un trabajo, lo voy a apoyar en todo, y en las estupideces que dice voy a aplaudir. Hay pues también esa calaña de gente supuestamente intelectual que lo que hace es solo propagandizar, y por lo general son tan limitados que ni siquiera pueden convencer de otra manera que no sea aplaudiendo.
Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos en el discurso, en el político? Tenemos siempre proposiciones. Y las proposiciones son siempre atómicas y moleculares. ¿Eso qué significa? Varias atómicas, una molecular, o por lo menos dos atómicas y una molecular. Y un discurso son varias proposiciones moleculares con conectores diferentes, con cierta hilación. Entonces, lo que tengo que analizar es lo elemental de la lógica proposicional del discurso del político. ¿Cuál es esa lógica proposicional? Sus proposiciones atómicas. Y a ver qué dicen las proposiciones atómicas, que construyen proposiciones más grandes, más complicadas, con conectores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es verdadero o qué es falso? La proporción atómica, no hay más. Como decir hoy es martes. Es falso para aquí y ahora decir hoy es martes. Pero es evidente, otras proporciones que son falsas no son tan evidentes. Si yo digo, por ejemplo, qué heroico jamás que ha secuestrado a 200 mujeres para violarlas. Aplaudo semejante logro. Fíjense ese discurso que ha pasado ayer, anteayer. Entonces, mucha gente puede decir, sí, qué bien. Este es el líder que necesitamos. Está aplaudiendo a los terroristas. Hemos analizado lo que son los islámicos y lo que es la yihad de esta materia. Y lo que acabamos de ver hace 2 días es una expresión de lo que habíamos analizado, el fundamentalismo islámico. Entonces, fíjense, cualquier exabrupto es enunciado por alguien, y los más avesados, generalmente los más ignorantes, son los que dicen los peores exabruptos, creyendo que porque lo dice él es así, y por lo general repiten a otros. Bueno, entonces, ¿qué es verdadero, qué es falso en el discurso político? Las proposiciones atómicas de los hablantes. ¿Quiénes son los hablantes? Los políticos. ¿Y en qué consiste la verdad o la falsedad? Consiste en que lo que dicen de tal proposición atómica es verdadera o es falsa, y no hay otra opción. Principio de tercero excluido. Y no hay posibilidad de que sea y no sea verdadera. Principio de no contradicción. Bueno, entonces resulta que parece fácil, ¿no? A ver cuál político dice la verdad. Ahora hay que diferenciar, ¿no?, lo que dice un político, porque lo que generalmente dice el político, especialmente si está en campaña electoral, son promesas. Pero, ¿qué es un acto verbal compromisorio? Otro tema de la filosofía. Fíjense, la filosofía es tan potente para analizar esto. Y es una pena que no se la use. Yo les voy a dar un texto que escribí donde analizo las falacias en torno al 21F de 2016. Repleto de falacias, con expresiones que insultan la inteligencia del auditorio, de parte especialmente del vicepresidente. Les voy a enviar en estos días y van a hacer su comentario para que vean la cantidad de falacias. Ahora, una falacia, ¿qué es? Eso vamos a ver en adelante. Hoy día no vamos a terminar este tema, el tema de la verdad en la política. Bueno, tenemos entonces que las partes del discurso político de un hablante, es decir, de un político, son siempre proposiciones atómicas. Y esas proposiciones atómicas son verdaderas o falsas. Ahora, en algunos casos no es tan fácil determinar la falsedad de una proposición. Como lo que les decía, ¿no? Lo que ha hecho jamás este grupo terrorista de la Franja de Gaza es un acto heroico. Fíjense eso, son héroes. Y hay algunos que dicen eso.
Entonces, ¿cómo se puede mostrar que eso es falso? Dígame, señor, para usted, ¿qué es héroe? ¿Quién es héroe? El que secuestra mujeres, las viola y quiere poner de escudo para evitar bombardeos o para negociar la transacción de prisioneros. ¿Ese es el héroe? ¿Qué de héroe tiene eso? ¿Qué de heroico tiene? Sí, es que se han arriesgado, podían morir, pero les ha salido bien. Bueno, fíjense entonces cómo la verdad a veces no es tan fácil de determinar, o también la falsedad. Ahora, siempre es de algo dicho, es decir, de una proposición. Y hay que diferenciar. Lo que los políticos hacen en general no es diagnosticar, esto es así, sino es proponer y prometer. Porque están seguros que nadie se va a acordar, y cuando ya tengan el poder, si alguien le hace recuerdo, lo va a mandar al diablo. Pero si usted ha prometido que va a subir el salario mínimo a 1.500 bolivianos, ya ha pasado un año de su gobierno y no subió nada, hay que silenciarlo, se está ocasionando problemas. Tiene buena memoria, eso es un gran problema en política. Lo más conveniente en la política es olvidarse, callarse. Claro, si uno se acuerda y si sabe y si tiene presente que este politicastro hizo una promesa en tal momento, en tal lugar consistente, en tal contenido, le puede mandar. Es decir, por lo menos escribo algo y digo, se olvidó. ¿Qué hizo? Y eso por lo menos algo afectará a su imagen. En una sociedad relativamente civilizada tendría que afectarle. Pero si estamos en una sociedad de gente totalmente inescrupulosa, que lo va a defender a ese político, aunque sea un pedófilo y que sea lo que sea, no tiene sentido tampoco tener buena memoria. Bueno, entonces fíjense qué puede ser verdadero, qué puede ser falso, solo el enunciado. Y el enunciado no tiene que ser compromisorio. ¿Por qué? Porque el compromisorio no es ni verdadero ni falso. ¿Saben qué, estudiantes? Yo les prometo que si leen este texto que les voy a dar sobre tal tema de 10 páginas, ustedes van a aprobar la materia. Bueno, fíjense, ese es un compromiso, es una promesa, que además no es muy ética, ¿no? Porque acá se trata de que repitan un texto de memoria de cualquier autor. No, se trata de que ustedes tengan criterio, que tengan opinión crítica, de que entiendan bien los conceptos y que digan, esto está mal, esto está bien, esto tiene tal sustento. Entonces, hay que tener en cuenta que el compromiso no es verdadero ni falso. Voten por mí, voy a aumentar el salario. Han habido esas promesas en la última elección, no sé si se acuerdan, no sé si tienen buena memoria. A 1.000 bolivianos el actual presidente prometió subir cuando no era más que un simple candidato. ¿A cuánto es? ¿A cuánto ha subido? ¿Cuánto es hoy el salario mínimo? 2.300. ¿2.300? Está bien. Él iba a aumentar 1.000 bolivianos a lo que era esa vez. No recuerdo, creo que era 1.900, algo así. En 2020. ¿Ha aumentado 1.000 bolivianos? No aumentado, porque aumentando 1.000 bolivianos llegaría casi a 3.000. Pero no llegó. Y así hubo, ¿no?, otras promesas. Yo, además sus ademanes, ¿no?, les prometo que no seré candidata. ¿Se acuerdan? Está grabado. Años, ¿no? Pasaron unos meses, no, he pensado bien y resulta que voy a ser candidata. Esas son las promesas incumplidas. O sea,
¿De qué estamos hablando? ¿De que los políticos son unos mentirosos? Es mentir decir, yo te voy a pagar los 100 bolivianos que te debo mañana y no le pago los próximos 5 años. ¿Eso me vuelve mentiroso? Fíjense, hay que tener un concepto de qué es mentir. Y también hay que tener un concepto de qué es ser falaz. Ese es el análisis filosófico. Porque la falacia no es lo mismo que la mentira y no es lo mismo que la falsedad. Les prometo que no voy a ser candidata. 3 meses y ahora soy candidata. Cuando ha dicho, les prometo no voy a ser candidato, ¿ha mentido? ¿Ha dicho algo falso? ¿Ha dicho una falacia? El tema de los compromisos y las promesas, que son tan frecuentes en el discurso político, hay que entenderlo filosóficamente. ¿Qué significa entenderlo filosóficamente? Por ejemplo, al discurso de promesas. Vamos con una promesa más sencilla. ¿Alguno de ustedes es casado? Tú, muy bien, David. ¿Y te has casado por la iglesia? No. Pero te has casado frente a un notario. Y el notario te ha preguntado, ¿y usted promete acompañar a su cónyuge en las buenas y en las malas, serle fiel, atenderle si está enferma, cuidarla? ¿Te ha preguntado eso? Sí, es de rigor, ¿no? ¿Perdón? Son de rigor esas preguntas que tú estás. Claro. ¿Y uno qué responde? Que sí, claro. Entonces, fíjense, David ha respondido ante la autoridad del Estado. Ese es el notario, que a uno le casa, serle fiel, cuidarla, solventar su bienestar, acompañarla, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro, porque David es un buen hombre, ha cumplido todo eso. Pero el que no cumple, el que engaña a su mujer, ha mentido cuando ha prometido serle fiel, o no ha mentido. Ha dicho una falsa, ha dicho un falso enunciado cuando dijo, sí, voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe, y los se divorcian. Entonces, fíjense, las promesas frecuentemente se rompen. Esa es la realidad. La realidad que es que las promesas, por ejemplo, las de amor, frecuentemente se rompen. No me enamoré de otra. Bueno, puede pasar, pues. Pasa. Y me divorcié. Y tus hijos, ya ni modo, pues. Se han quedado con ella. O sea, romper una promesa, ¿qué significa? En el discurso político es lo mismo. ¿Por qué usted no ha elevado 1.000 bolivianos al salario mínimo? ¿Por qué no ha incrementado? Ya han pasado 100 días de su gobierno. Ahí los pretextos son pues cínicos, ¿no? Ya estamos estudiando la situación. El ministro de Economía ya va a dar dentro de poco, el próximo 1 de mayo, el incremento salarial. Y vamos a hacer todo lo posible de eso. Si no sabía que se podía, ¿para qué promete? ¿Saben para qué? Para ganar votos, pues. Ha prometido para ganar votos, para convencer a los incautos. Que decía, pero estamos proponiendo, va a aumentar 1.000 bolivianos al salario mínimo. Entonces, todo tiene un sentido, un significado, ganar votos. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso. Yo, fulano de tal, me comprometo a esto, a hacer algo en el futuro. Fíjense, esa es la clave. Hacer en el futuro. Y el futuro puede ser impreciso los próximos 100 años, o puede ser algo muy preciso.
y decir, los 100 días, los primeros días de mi gobierno voy a hacer A, B, C, D. Eso es pues bien concreto y es fácil de demandar. Los políticos avisados, por ejemplo, los que tenemos aquí, no dicen pues en los 100 primeros días yo voy a hacer A, B, C, D. Dicen, yo voy a hacer en mi gobierno A, B, C, D. Ya está a punto de acabar su gobierno. ¿Por qué no ha hecho? No, todavía tengo tiempo, pero he hecho esto otro. A mí qué me importa de lo otro. Usted iba a hacer A. ¿Por qué no ha hecho A? No, ya estoy aproximándome a hacer A. Hay pues discursos de ese tipo, ¿no? Entonces, fíjense, la promesa, cuanto más imprecisa, mejor. Cuanto más precisa, se la puede demandar. Ya, le demando a usted. Usted ha dicho que no iba a ser candidata. ¿Por qué ahora se presenta como candidata? Al margen de lo que se excuse y diga, no, es que las bases me han pedido, han visto que era yo tan buena presidenta que me han pedido que continúe. Pero entonces, ¿para qué se compromete? Debía pensar y decir, tal vez las bases me van a pedir dentro, no sé, de un año que sea. Otra vez, mejor no me comprometo a nada. Ahora, es posible, fíjense, en un compromiso político, que uno sea sincero. Esta señora, es posible que haya sido sincera cuando ha dicho yo no voy a ser candidata. ¿Qué quiere decir que sea sincera? Que el momento que ha dicho yo no voy a ser candidata, realmente pensaba y quería no ser candidata. En ese sentido, su promesa es sincera, aunque no la haya cumplido. Entonces eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Las promesas son sinceras o insinceras. ¿Cuál es la promesa sincera? Lo que solo sabe el que habla. El que habla sabe si es sincero o no. Ay, mamacita, yo te prometo, te voy a llevar al Caribe de luna de miel en cuanto nos casemos. Se casan y se olvida y nunca la llevó. Pero puede ser que cuando se esté expresando, prometiendo eso, sea sincero y diga, sí, voy a conseguir el dinero, voy a conseguir todo lo que necesito para llevarla, ella se merece, haya sido sincero al hacer la promesa. Es posible, fíjense. ¿Quién sabe si uno que habla es sincero o insincero? Nadie, solo el que habla. Hoy día existe lo que se llama en la psicología los microrrasgos faciales para saber si uno miente. Es interesante, ¿no? ¿A dónde mira? ¿Cómo usa las manos? ¿Cómo usa los labios? Eso son microrrasgos faciales que se pueden congelar y establecer, está mintiendo. ¿Qué significa que está mintiendo? Que no es sincero al prometer. Está haciendo lo que se llama falsa promesa, pero no es correcta. No hay falsa promesa, no hay promesa verdadera ni falsa. Hay promesa sincera, eso es lo correcto, o promesa insincera. A esta le voy a decir todo, le voy a prometer jauja, no voy a cumplir, pero ¿para qué hacer? Se casa conmigo, listo, eso es lo que quiero nada más. Y si me exige, le voy a responder cualquier cosa. Voy a decir, ya falta poco, no, he tenido problemas, también puede ser que eso pase, ¿no? Ya tenía pensado todo, quería llevarla de vacaciones al Caribe, a luna de miel, etcétera, etcétera, y resulta que he tenido un serio problema económico. Entonces, esa promesa que fue sincera, resulta que no puedo cumplir. Bueno, qué pena, ¿no? Entonces hay que tener mesura en lo que uno promete, si es una persona de cierta honestidad, porque la honestidad implica también prometer lo realizable.
No, pues lo irrealizable. Y hay tontos que creen, ¿no? O hay avesados que se hacen pasar por tontos y dicen que creen cuando saben que el que habla, si es político, está mintiendo. Está diciendo promesas irrealizables. Entonces, fíjense, aquí cuando hablamos de una proposición o un enunciado, no podemos decir que es verdadero ni falso si lo que está dicho es una promesa. Verdadero o falso no se aplica a las promesas. Eso es así de claro. Lo que se aplica a las promesas es sincera o insincera. ¿Cuál es la sincera? La que solo el hablante sabe cuando la enuncia, cuando la pronuncia, cuando se compromete, teniendo toda la intención de realizarla. ¿Y cuál es la insincera? La que cínicamente el hablante la expresa sin tener ninguna intención de realizarla. Es más, sabiendo que es muy difícil que la realice. Pero es que me casé con alguien que es terrible, cada día me decía, ya pues viajemos, vendamos la casa, no importa, vamos a viajar. Y al final tengo que viajar y cumplir mi promesa. Cuando en el momento que la hizo, no tenía ninguna intención de realizarla. Entonces, todas estas vicisitudes dan lugar a que el discurso político compromisorio o el acto verbal compromisorio no sea ni verdadero ni falso, solamente puede ser sincero o insincero, nada más. ¿Qué del discurso político es verdadero o falso? Por ejemplo, el diagnóstico. Vivimos en un país de maravilla. Acá todos somos felices, no hay niños con hambre, no hay gente sin trabajo, no hay gente sin techo, todos tenemos lo que necesitamos. ¡Qué maravilloso es mi gobierno! Ese es un diagnóstico, fíjense. Y el diagnóstico, evidentemente, es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque ahí está la realidad. ¿Dónde? A nuestros ojos. Sí, pues seguramente los partidarios de esa organización política viven como reyes. Antes vivían miserablemente y ahora como reyes porque roban a más no poder. Esa es la realidad. Y claro, para ellos lo que dice fulano es verdadero. Pero es pues una minúscula parte de la clase política. O como dice alguien, la casta política, ¿no? El resto, ¿cómo viven? ¿Cuánto es el resto? No, estamos hablando de la mayoría. La mayoría de los niños, la mayoría de las mujeres, qué educación tienen, qué salud tienen. ¿Cuál es la realidad? Y eso, claro, la estadística es muy precisa, ¿no? 62% del empleo en Bolivia es informal. Imagínense lo que es eso. Quiere decir, sin beneficios, sin seguro, sin patrón que cubra las prestaciones. O sea, toda esa situación es la realidad. Y eso está enunciado con reparos, parece que es más. Por eso es tan importante mentir en las estadísticas, porque las estadísticas dan la impresión de otra realidad. Y algunos gobernantes ya eran cínicos, ¿no? Cristina Fernández, esta que ha sido presidenta en Argentina, a ellas la han sancionado por mentir con las estadísticas. Pagaba a gente que mentía. Uno era el resultado y mostraban otro, porque las estadísticas además hay que remitirlas. No es solo para nosotros, se las remite afuera. Por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo o a la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU.
Entonces, empleo tanto, ingreso per cápita del PIB tanto, mentira tras mentira, intencionalmente para crear una imagen de un país maravilloso bajo su gobierno. ¿Y saben qué? Se dieron cuenta, pues. Tampoco son tontos los de los organismos internacionales, ¿no? Que estaban mintiendo. Y ya no se tomó en cuenta sus reportes. O sea, algunos se creen tan astutos que van a engañar a todos. Otros son cínicos, ¿no? Ya lo que sea dicen. Entonces, un diagnóstico que es un conjunto de proposiciones sobre la realidad, ese discurso es verdadero o falso. Y a veces lo mezclan, ¿no? Algo verdadero y 10 proposiciones falsas, inventadas, para que parezca todo correcto, todo objetivo. Entonces, el discurso político de diagnóstico, eso puede ser verdadero o falso, no de compromiso, no de promesa. Las promesas son sinceras o insinceras. Los diagnósticos son verdaderos o falsos, o 10% verdaderas, las proposiciones de diagnóstico, 90% falsas. Cristina Fernández, por ejemplo. Y así otros, ¿no? Que mienten sobre los diagnósticos. ¿Qué más tienen los discursos de los políticos? Tienen muchas promesas, pocos diagnósticos, y los diagnósticos generalmente son bastante ambiguos, ¿no? No son precisos de decir esto es así con estadísticas, porque eso también es rebatible. O, en el peor de los casos, pagar a los funcionarios que hacen las estadísticas para mostrar imágenes totalmente alteradas de la realidad. Empleo, educación, salud, seguridad. Hay muchos indicadores internacionales, PIB per cápita, PIB. Y eso los políticos deberían emplear. Cuando tienen un mínimo de conocimiento, ¿no? Y dicen, con mi gobierno vamos a llegar a tal. Esa es promesa, no es diagnóstico. Partimos de este diagnóstico, pues puede ser objetivo, que puede ser verdadero, y proponemos llegar a esto. Ese ya es el compromiso, y eso generalmente está inflado. La promesa está inflada, es decir, quieren aparecer pero tan maravillosos, tan honestos, tan inteligentes, tan capaces, que en poco tiempo van a cambiar la situación a esta maravilla que están pintando ellos mismos. Así es el discurso político. Bueno, hemos hablado del discurso político, el hablante, hemos hecho referencia a cómo el discurso político puede ser compromisorio, que habla de promesas, y eso solo puede ser sincero o insincero, que habla de diagnóstico, que se tiene que cotejar con la realidad, por ejemplo, con las estadísticas cuando no son manipuladas. ¿Qué otras características tiene el discurso político? Bueno, puede haber ciertos análisis ideológicos, no vamos a hablar de eso por ahora. Después, en este capítulo, vamos a hablar del discurso ideológico en la política. ¿Y qué pinta un discurso ideológico? Pero eso lo vemos después. Bueno, tenemos la realidad. Cuando el discurso, por ejemplo el diagnóstico, refleja la realidad, el discurso es verdadero. Entonces la verdad se define, según Tarski, como la correspondencia entre el discurso enunciativo, que puede ser el diagnóstico, y la realidad. Si la realidad es de tal forma y el discurso la presenta tal como es, el discurso es verdadero. Y esa es la teoría de la correspondencia de la verdad. ¿Qué corresponde con qué? El discurso, el enunciado, con la realidad. Pero si yo digo algo que no corresponde con la realidad, digo, por ejemplo, vivimos en un país maravilloso y que no hay hambre, lo que es falso, lo que sabemos que no es así,
aunque sea un poco que tienen hambre, hay pues hambre. Lo que estoy diciendo es falso. La falsedad entonces se define como la ausencia de correspondencia entre el enunciado, que puede ser el diagnóstico, y la realidad. Y eso abunda en el discurso político, porque los políticos son avesados. Alguien les replica y ya sabe la respuesta a la réplica. Ya sabe lo que va a responder porque ha ensayado varias veces respuestas a esas objeciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando lo que dice el discurso del político no corresponde con la realidad? Lo que dice, por ejemplo, un diagnóstico es falso. Y eso puede verse a diversas causas, ¿no? Pero todavía no estamos analizando las causas. Cuando lo que dice corresponde con la realidad, entendemos que como ve el político la realidad es objetivamente. Aprehende la realidad, la reconstituye en su conciencia como imagen, en su cerebro se crea la imagen de la realidad y la explicita esa imagen en el discurso de diagnóstico. Entonces ve la realidad objetivamente, es sincero, no tergiversa, porque hay políticos ya mañudos, ¿no?, que están llenos de mañas, ven una cosa y dicen lo contrario. Esos son los mañudos. Creen que la política es eso, engañar, mentir y tener absoluta libertad para decir exabrupto tras exabrupto. Entonces, si el político ve la realidad como es, tiene una aprehensión objetiva. La objetividad es la correspondencia entre la imagen y la realidad. La imagen siempre está en la conciencia del que habla, la conciencia del que conoce, en la conciencia del sujeto que conoce. Y la realidad está fuera de él, claro, fuera de la conciencia. Y cuando la realidad es vista como es, en la conciencia, con la misma forma, los mismos rasgos, decimos que hay objetividad. ¿Qué es la objetividad entonces? La correspondencia de la imagen respecto de la realidad. La realidad es una parte siempre, nunca es toda, no es absurdo decir toda la realidad. Es una parte minúscula de la realidad. Pero esa parte minúscula de la realidad yo la veo como es. Y si la veo como es, constelo, es decir, construyo a partir de los sentidos, etcétera, de la información, una imagen objetiva de la realidad. Y si a partir de esa imagen yo con sinceridad digo esto es así, soy sincero y soy neutral. Eso es muy extraño en los políticos. Los políticos no son sinceros, son insinceros, son mentirosos y no son neutrales. Siempre muestran lo que les conviene, como les conviene, no como lo ven. Y lo malo que ven, lo ignoran, como si nunca lo hubiesen visto. Entonces, la falta de sinceridad que crea parcialidad, anula la neutralidad. Y lo que yo veo que corresponde con lo que es cambiado. Ahora, si no lo cambio, si yo soy sincero y veo las cosas como son y digo tal cual las veo, entonces lo que digo corresponde con la realidad y es verdadero. Esto es cuadrangular y lo veo cuadrangular y lo enuncio como algo cuadrangular. Soy objetivo, soy sincero y digo la verdad. Primer caso de la teoría semántica de la verdad. Segundo caso, esto es cuadrangular, pero yo lo veo circular. Y soy sincero y digo esto que lo veo circular es circular. Entonces no soy insincero, no soy mentiroso, pero como lo veo como no es, entonces lo que digo es falso. ¿Por qué digo esto es circular cuando en realidad es cuadrangular?
Pero ¿por qué yo digo que es circular? Porque lo veo circular. Y lo veo circular porque no soy objetivo. No tengo capacidad de captar el objeto como es, sino solo capto, sino lo que capto está tergiversado, es errado. Este es el error que da lugar a la enunciación de juicios falsos. También es posible ser un mentiroso, un inescrupuloso, que veo las cosas como son. Veo que nuestro país es un desastre. Veo objetivamente, sé lo que sucede, por ejemplo, con el narcotráfico, y digo no todo lo contrario. No digo las cosas como las veo, como las sé, sino apariencia, mentira, insinceridad, falta de neutralidad, total parcialidad. Entonces, que estoy diciendo algo falso también, pero no a partir de una impresión equivocada, no a partir del error, sino a partir de mi intención explícita de tergiversar las cosas, de mentir. Y hay otro cuarto caso, esto es el análisis lógico de la teoría de la verdad, en que miento y digo la verdad. Hay ese caso, por muy raro que parezca. Cuando veo las cosas como no son y tendenciosamente las deformo y las enuncio como no las veo, pero como me he equivocado al verlas, es posible que coincida lo que digo con lo que es. Entonces es posible que diga la verdad mintiendo. Carezco de objetividad y soy insincero. A veces yo doy un ejemplo que es muy fácil de entender, ¿no? Yo estoy saliendo de un trufi o de un minibús, me encuentro con un amigo y me dice, préstame 100 bolivianos, y es así, no tengo, qué pena, sabes que te prestaría, pero no tengo en estos bolivianos, ni modo, chao. Avanzo unos pasos, veo mi billetera a ver si tenía 100 o 200, porque yo sabía que tenía 100, y resulta que me robaron la billetera en el minibús. Fíjense, cuando yo he dicho no tengo 100 bolivianos, estaba diciendo la verdad, porque en ese momento no tenía los 100 bolivianos, pero estaba mintiendo. Estaba mintiendo porque yo pensaba que los tenía, pero en realidad no los tenía. Entonces estaba diciendo la verdad, pero estaba mintiendo. Entonces, cuando yo tengo una apreciación falsa de la realidad y miento sobre esa apreciación falsa, entonces resulta que es posible, no es necesario, que diga la verdad mintiendo. Cuarto caso de la teoría. Hay otro ejemplo, ¿no? Un cuento de Jean-Paul Sartre, que lo vamos a ver la próxima clase porque no hay tiempo, es un poquito largo. Es un cuento, si quieren lo pueden leer, está en el Google Drive, se llama El Muro, y ese cuento, que es corto, expresa cómo es posible mentir y decir la verdad. Ahora, eso es excepcional, no es lo usual. Lo usual es que cuando se miente, es decir, cuando el sujeto es mentiroso, diga falsedades. Pero también es posible que hierre, es decir, que caiga en el error.